En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos, a los amigos también. Continuamos con el estudio respecto a la palabra del Señor, su naturaleza, su propósito y qué es lo que la palabra del Señor produce en aquellos que creen y la reciben en su corazón. Cristo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y este programa, donde se difunde la palabra de Dios, se llama Viva y Eficaz. Es un texto de las Sagradas Escrituras que se encuentra en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 4, donde el escritor está hablando del efecto que la palabra de Dios produce en aquel que cree. Mi palabra, dice el Señor, es viva y es eficaz. Es una palabra penetrante porque el texto dice que la palabra del Señor es más cortante que toda espada de doble filo. Y esta palabra tiene la virtud y el poder de penetrar en lo más íntimo y en lo más profundo del corazón y de la mente y del espíritu de todo aquel que la recibe. Y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón humano. Nada hay oculto, nada hay escondido en la presencia de Dios. Nuestro Dios que nosotros predicamos es un Dios que está presente, porque es omnipresente en todo lugar. Y además, Él es un Dios omnisciente. La palabra omnisciente significa que Dios conoce todo. Él no puede aprender nada porque Él lo sabe todo, absolutamente todo. Puede conocer los pensamientos y las intenciones del corazón de todo ser humano. Y esta palabra es maravillosa. Hoy hablaremos sobre otra de las metáforas que enseñan ciertas características de la palabra de Dios. La Biblia enseña que la palabra de Dios es una semilla que se siembra. El Señor Jesús en Mateo capítulo 13, del versículo 1 al 8, les contó a sus discípulos una parábola para enfatizar la necesidad de difundir esta palabra, la palabra de Dios, por todo el mundo. Cuando Jesucristo murió y resucitó, lo primero que dijo cuando resucitó a sus discípulos es estas palabras: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, y por tanto vayan y prediquen el Evangelio, esta palabra de Dios. Y prediquen el Evangelio. El que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Y el Señor enfatizó la necesidad de que todos aquellos de nosotros que conocemos al Señor, que tenemos la experiencia de la salvación recibida de Él por pura gracia, conforme al Evangelio de Jesucristo, nosotros también tenemos que testificar, hablar a las demás personas sobre nuestra experiencia de salvación en Cristo nuestro Señor. La parábola del sembrador dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas,
diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras el sembrador sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, la planta se quemó, porque no tenía raíz, también se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron la palabra, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100 por uno, a 70 por uno y 40 y también 30 por uno. Esta parábola, amados hermanos, enseña en primer lugar que la palabra de Dios debe de sembrarse. Está hablando sobre la necesidad de que todos nosotros que conocemos a Cristo debemos de hablarle a otras personas sobre nuestra salvación y cómo la obtuvimos por medio de la fe en Jesucristo. Hay mucha gente que está muy interesada en conocer ciertas cosas de la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo en estas personas ha estado trabajando, iluminando la mente y el corazón, haciéndoles saber sobre la necesidad de que tienen que arrepentirse, creer en Dios, en Cristo, como Señor y Salvador para alcanzar el perdón de los pecados y ser justificados delante de Dios y obtener la vida eterna. Entonces nosotros, hermanos y hermanas, debemos de estar siempre listos, prestos, motivados para hablar de nuestra experiencia de salvación a otras personas. En cuanto a los predicadores, a los evangelistas, a aquellos que han recibido el don de maestros, a los pastores, a los misioneros se nos habla específicamente que tenemos que ir por todas partes y predicar el evangelio a toda criatura y enseñarle a toda criatura que debe de creer en Cristo y debe de tener fe en lo que Cristo hizo a favor de nosotros en la cruz. Tenemos que explicarles brevemente y con palabras sencillas, dándonos a entender de y explicarle a las gentes el propósito de la muerte de Cristo, por qué murió nuestro Señor, cómo fue que llevó nuestros pecados sobre sí mismo y cómo el Señor redime a la raza humana caída por medio de la fe cuando estas personas son iluminadas por el Espíritu Santo, cuando alguien les explica el misterio de la muerte redentora de Jesús. Así pues que la palabra de Dios tiene que ser sembrada, según la parábola de Cristo. El sembrador salió a sembrar. Y luego el Señor procede a explicar a sus discípulos que hay diferentes terrenos donde se siembra la palabra del Señor. Y esos terrenos representan a personas, los corazones de las personas que reciben, que escuchan la palabra de Dios. El Señor describe varias actitudes
El Evangelio es predicado por todo el mundo. Ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, a todas las naciones, a todas las personas. Pero no todas las personas creen en Cristo. No todos se entienden y comprenden. No todos ponen la atención debida al mensaje que se predica. Un predicador puede estar en la encrucijada de muchos caminos o puede pararse en la esquina de un mercado, de un lugar donde transita mucho la gente. Y este predicador levanta su voz y predica el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Unas personas ni siquiera vuelven a ver al predicador. Pasan, no les interesa lo que ese predicador anuncia. Hay otros que sí vuelven a ver al predicador. Quizás se detienen un determinado tiempo, unos pocos minutos, para escuchar el contenido del mensaje del predicador. Luego se van. Hay otros que se quedan hasta el final del mensaje porque tienen interés en conocer este misterio de la salvación, de la vida eterna que anuncia el mensaje del Evangelio. Y muchos reciben esa palabra, aunque luego se van a sus casas, están un poco impresionados por lo que oyeron, pero luego continúan con los afanes, con la rutina de la vida diaria. Están enfocados en la vida presente, en la vida física, en la vida normal. Están enfocados en aquello que es parte de la vida de ellos y poco a poco van olvidando lo que escucharon de aquel predicador. Otras personas escuchan el Evangelio por la radio o ven a los predicadores anunciando las buenas nuevas de salvación por la televisión. Otros van a una campaña evangelística y ahí va una gran multitud de gentes. He visto ciertamente estadios de fútbol totalmente llenos de personas que escuchan el mensaje de las buenas nuevas de salvación, que es el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y he visto cómo las personas escuchan con reverencia la palabra. El predicador hace un llamado al arrepentimiento, un llamado a creer en Cristo. Y como siempre existe la necesidad de identificar a las personas que tienen fe en Cristo, que creen en ese mensaje, entonces se buscan métodos, formas en cómo puede las iglesias o la iglesia identificar a la persona que ha creído en Cristo. Y pasan adelante. El predicador ora específicamente por las personas que pasan adelante, ora por sus familiares también, y hay personas encargadas de apuntar el nombre de estas personas, el número de teléfono, para luego darles seguimiento, es decir, ir a buscar a estas personas en sus hogares o llamarles por teléfono para invitarlos a venir al templo, para que continúen escuchando la palabra del Señor. Porque el Señor dice, hagan discípulos en todas las naciones.
Y el hacer discípulos implica que tenemos que enseñarles qué significa seguir a Cristo, qué significa creer en el Señor. Y luego tenemos que explicarles las palabras que pronunció Jesús, es decir, las enseñanzas que Cristo mandó a sus discípulos que obedeciesen. Eso es discipulado, seguir a Cristo, obedecer los mandamientos de Cristo, vivir de acuerdo a los principios de las enseñanzas de Cristo. Por eso es necesario la palabra de Dios. Por eso estamos hablando de que la palabra de Dios es una semilla que se siembra en el corazón de los hombres. Cuando el Señor explicó la parábola de la semilla y del sembrador, Él les explicó a sus discípulos que parte de la semilla había caído en tierra que no había sido previamente labrada ni preparada, que cayó en el camino donde todo mundo transita y donde la tierra está apelmazada, endurecida por el transitar de las personas. Y esa semilla cayó allí. Hay otra semilla, dice, que cayó en pedregales, es decir, en un terreno donde había mucha piedra. En el Medio Oriente habían piedras planas que nosotros le llamamos lajas. Y parte cayó en un terreno donde había mucha piedra. Y entonces la semilla cayó allí. Y también el Señor describe que otra semilla cayó donde habían abrojos y espinos y maleza. Y otra semilla cayó en buena tierra, en tierra preparada antes de que se sembrase, y que la planta creció de una manera normal. Luego, amados hermanos y amigos, el Señor procede a explicar el proceso de la siembra en estos 4 terrenos. El Señor dice que la semilla que representa la palabra del Evangelio de Jesucristo, el anuncio de las buenas nuevas de salvación, esa palabra cayó en un corazón endurecido, no preparado, sino en un corazón que no estaba dispuesto a recibir esta palabra. Y la palabra, o sea, la semilla, quedó expuesta superficialmente, y que vinieron las aves y se comieron esta semilla. Las aves representan la oposición satánica al diablo mismo, que arrebata del corazón y de la mente del ser humano la palabra de Dios para que la olviden. Luego, la semilla, que es el Evangelio, cayó en un terreno donde había mucha piedra. Mañana vamos a continuar explicando los diferentes actitudes que el hombre asume frente a la predicación y el testimonio de la palabra que él recibe. Mañana vamos a continuar explicando lo que ya explicó Jesucristo respecto a que la palabra de Dios es semilla que se siembra en el corazón de los seres humanos. Lo espero entonces a usted mañana. Mientras tanto, Dios le bendiga
y guarde en su corazón y en su mente como un tesoro la palabra del Señor. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.